la línea vertical me dice que la gráfica de una función o que una gráfica si realmente es una función. Entonces dice, dada la gráfica, si para toda la línea vertical que pasa por cada uno de los valores del dominio de la relación, esta toca solo un punto de la gráfica, entonces la gráfica es una función. Por ejemplo, si yo tengo una función, voy a dibujar la función cuadrática en su forma más sencilla. Si yo tengo la función cuadrática y yo quiero saber que efectivamente es una función, yo voy a trazar una línea vertical de tal manera que si toca un solo punto, si es una función, entonces obviamente esta es una función. Igual la ecuación lineal, pues es una función porque pasa el criterio de la línea vertical. Pero por ejemplo la ecuación del círculo no sería una función, porque si yo paso la línea vertical, pues va a tocar dos puntos de la gráfica. Entonces, esta ecuación no es una función. De hecho, es una ecuación. Hay una diferencia entre ecuación y función. Entonces, esta no es una función. Entonces, aquí lo tenemos. De hecho, dice ejemplo, prueba de la línea vertical. Tenemos la ecuación cuadrática. Dice, ¿existe alguna línea vertical que toque esta gráfica en más de un punto? Pues no. Siempre que trazamos una línea vertical, siempre la toca en un solo punto. Por lo tanto, sí es función. Luego tenemos lo que es simetría. Nosotros sabemos que lo simétrico, por ejemplo, cuando hablamos de simetría de una figura simétrica, quiere decir que los lados son iguales, son simétricos un lado respecto a otro. Entonces, una línea de simetría en una figura es una línea que divide a esa figura en dos partes congruentes. Es decir, esta línea actúa como un espejo con la cual obtenemos una imagen reflejada. Y se puede encontrar en las siguientes figuras alguna línea de simetría. Por ejemplo, si trazamos una línea aquí en el medio de estos mosaicos rosados, no sé qué sean, ahí ya tendríamos simetría. En esta gota podemos trazar una línea y aquí tenemos simetría. Y en estas tijeras, bueno, aunque se ve algo diferente de aquí, si trazamos una línea, podemos encontrar simetría respecto a esta línea que he trazado. Entonces, en todas estas tres figuras, pues sí tenemos simetría. Aquí la tenemos, dice, puedes encontrar en las siguientes figuras alguna línea de simetría. Bueno, de hecho aquí había otra línea de simetría que me faltó, pero esta puede ser simétrica. Fíjense, esta primera, la de los mosaicos rosas, puede ser simétrica respecto al eje horizontal o respecto al eje vertical. Y en cambio, esta gota, pues es simétrica respecto a este eje vertical y estas tijeras pues es simétrica respecto a este eje que está trazado ahí en el medio. Entonces una figura es simétrica con respecto a su línea de simetría. Bueno, aquí no hay ejercicio y se identifica en cada función su línea de simetría, pero pues no hay. Pero si yo dibujo una, por ejemplo, voy a dibujar de nuevo la cuadrática, la versión más sencilla. Entonces, imagínense que es simétrico. Eh, la función cuadrática será simétrica respecto a qué línea o a qué eje. Esa es la pregunta. ¿Será simétrica respecto a qué eje? ¿Al eje X o al eje Y? ¿Al Y? ¿Al Y? Al Y. Obviamente sí, al eje Y. Tienes razón, ¿verdad? Entonces, esta función es simétrica respecto al eje Y. Pero fíjense, vamos a tener el caso, ¿se acuerdan que alguna vez vimos la gráfica de la función cúbica? De x, y igual a x cúbica. ¿Se acuerdan de esa gráfica? Y es igual a x cúbica. A lo mejor algunos se acuerdan y otros no, pero era algo como esto. ¿Sí? Si yo les pregunto si es simétrica, ¿será simétrica? Nada más No. imagínense. De hecho, No. está bien trazadita.
De hecho, sí es simétrica, pero el caso de esta función es que no es simétrica con los ejes, sino que es simétrica con el origen. De hecho, si se dan cuenta, es como si doblara, si fuera una hoja de papel y yo doblara el primer cuadrante, lo doblara hacia el tercer cuadrante y se calcaría de cierta manera, ¿no? Es decir, es simétrica, pero respecto al origen. Ahorita vamos a ver eso. Es decir, una función puede ser simétrica respecto al origen o simétrica respecto a alguno de los ejes, del eje X o del eje Y. Entonces tenemos lo que es función par o impar. Entonces una función es par si tiene al eje de Y como su eje de simetría. Entonces la función le vamos a llamar par si es simétrica respecto al eje de las Y. Por ejemplo, la cuadrática que tantas veces dibujamos o dibujo, la podemos ver que es simétrica respecto al eje de las Y. Por lo tanto, la función es una función par. ¿Sí? Si es simétrica respecto al eje de las Y, es par. Y luego dice, observa que esta función, por ejemplo, si evaluamos, si en la función f de x igual a x cuadrada, recuerden que la puedo escribir así, f de x es igual a x cuadrada, nosotros, si se dan cuenta, si x vale 2, si x es igual a 2, pues si x es igual a menos 2, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que f de x en ambos casos va a ser igual a 4. ¿Sí? Ahí ya no le puse igual. F de x es igual a 4. Es decir, si yo sustituyo 2 o menos 2 en x cuadrado, en ambos casos me va a dar el resultado de 4, como tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay algo interesante. F de 2 va a ser igual a f de menos 2. Es decir, f evaluado en 2 va a ser igual a f evaluado en menos 2. En ambos casos me va a dar 4, es decir, en ambos casos f de x vale 4 o y vale 4. Entonces eso va a ser una regla. Aquí la tenemos, regla general para una función par. Entonces, ¿cuál va a ser la regla? Entonces, en una función par, f de x va a ser igual a f de menos x. ¿Sí? Como en el caso anterior, que cuando elegíamos x igual a 2 y x igual a menos 2, teníamos el mismo valor de y, que valía 4. Entonces, en una función par, se va a cumplir esto para toda x que pertenezca al dominio de f de x. Dice, evalúa f de menos x y el resultado es igual a f de x, entonces f de x es una función par. Entonces, si quieren saber si una función es par, lo que tienen que hacer es evaluar con x y con menos x. Y si f de x es igual, quiere decir que es una función par. Aquí tenemos un ejemplo, dice, utiliza las pruebas algebraicas en cada una de las funciones para determinar si es una función par. Entonces, si me dan, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado más 4, bueno, de hecho ya se pueden hacer una idea. ¿Será par o impar x cuadrada más 4? Pues bueno, de hecho aquí dice, ¿verdad? Pero ya tienen una idea. Entonces, ¿qué vamos a hacer para ver si es una función par? Pues vamos a sustituir menos x y vamos a tener f de menos x va a ser igual a menos x al cuadrado más 4. Y luego si elevamos menos x al cuadrado nos va a quedar x cuadrado más 4. Es decir, esto me demuestra que f de x es igual a f de menos x. Bueno, no sé si eso quede claro porque lo voy a escribir para que se vea como más claro. Yo tengo la función f de x que es igual a x cuadrada más 4. Si yo
sustituyo f de menos x, o sea, en vez de ser x voy a tener menos x, voy a tener f de menos x, y esto lo voy a igualar. Como tengo x cuadrada, ahora en realidad tendría menos x al cuadrado. Ojo, porque menos x va dentro del cuadrado, más 4. Entonces, si yo elevo menos x al cuadrado, pues me va a quedar x cuadrada más 4. ¿Y qué acabo de demostrar? Pues que es lo mismo f de x que f de menos x. Entonces, si f de x es igual a f de menos x, pues es una función par. Y aquí tenemos otro ejemplo, dice g de x es igual a x cúbica menos 7. Entonces, de nuevo, ahora yo voy a probar que g de menos x, entonces yo voy a meter menos x donde está la x y voy a tener menos x al cubo. Recuerden que todo el menos x va dentro del cubo, menos 7. Entonces, si yo elevo menos x al cubo, pues por ley de los signos, menos por menos más, por menos menos. Me va a quedar menos x cúbica menos 7. Entonces, si se dan cuenta, al sustituir menos x me queda otra función. Me queda menos x cúbica menos 7. Ya no me quedó x cúbica menos 7, por lo tanto, no es par. Y en el caso anterior, cuando sustituía menos x, me daba igual que cuando sustituía x. Entonces, si no me da igual, quiere decir que no es par. ¿Más o menos se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe, sí. Okay. Y fíjense, una función es impar si es simétrica con el origen. Es decir, su espejo es el punto 0, 0. Esto va a pasar, aquí dibujaron con la función f de x igual a x cúbica. Entonces, x cúbica va a ser una función impar. Entonces, aquí la tenemos que es simétrica respecto al origen. Entonces, ¿qué se observa en esta función? Que si sustituimos un valor, por ejemplo, f de 1 va a ser igual a 1 al cubo, es decir, f de 1 es igual a 1. Y si yo sustituyo f de menos 1 al cubo, me va a dar menos 1. Es decir, en una función impar, f de menos 1 es igual a menos f de 1. Esto que tenemos aquí. Entonces vamos a tener una regla para ver si una función es impar. ¿Cuál es la regla? Pues f de menos x es menos f de x. Acuérdense que la otra de la función par era f de menos x era igual a f de x. Pero en la impar es f de menos x igual a menos f de x. Entonces podemos hacer también la prueba algebraica evaluando f de menos x y el resultado que sale es opuesto de f de x, es decir, menos f de x, entonces vamos a tener una función impar. Entonces, esta reglita, cuando hagan ahí la actividad y les pregunten la siguiente función es par o impar, pues pueden aplicar esta regla de la función par y la regla de la función impar. Y se utiliza la prueba algebraica en cada una de las funciones para determinar si es función par o impar. Entonces, si tenemos f de x igual a x cúbica, yo voy a evaluar f de menos x. Entonces, en vez de tener x, voy a tener menos x. Bueno, aquí le ponen un 1 en este ejemplo, pero pues no es necesario ponerle ese 1. Entonces voy a tener menos x al cubo. Y ustedes saben que si tenemos menos x al cubo, pues esto es igual a menos x cúbica. Entonces resultó que f de menos x es igual a menos f de x.
Por lo tanto, es una función impar. Aquí lo voy a escribir para que quede más claro. Tengo f de menos x, y yo voy a meter menos x en la función de x cúbica. Entonces tengo menos x al cubo, y si tengo menos x al cubo, pues es menos por menos más por menos menos. Es decir, me va a quedar menos y x al cubo aquí. Entonces al evaluar f de menos x me va a dar menos f de x, porque esto es f de x. Por lo tanto es una función impar. Y luego vamos a tener g de x igual a x cúbica menos 1. Entonces evaluamos g de menos x y va a ser menos x al cubo menos 1. Y esto finalmente nos va a dar menos x cúbica menos 1. Entonces fíjense, aquí esto es muy importante. G de menos x es diferente de menos g de x. Es decir, no es una función impar esta que tenemos aquí. Y bueno, eso es para que practiquen. Indica para cada una de las siguientes funciones si es par o impar. Vamos a probar en una. Por ejemplo, el inciso A, que es x cuadrada más 5. Yo quiero probar si es par. Recordemos que es h de menos x. H de menos x tiene que ser igual a h de x. Entonces, h de menos x, pues yo en vez de tener x al cuadrado, voy a tener menos x al cuadrado, menos x al cuadrado, más 5. Entonces, menos x al cuadrado, pues menos por menos da más, nos va a quedar positivo, y x cuadrada más 5. Si se dan cuenta, me quedó x cuadrada más 5. De hecho, entonces quiere decir que efectivamente h de menos x es igual a h de x, porque nos salió la misma h de x aquí. Por lo tanto, la primera sí es una función par. Ya no es necesario probar que sea impar, porque como es par, no puede ser al mismo tiempo par o impar. Y así sucesivamente. Entonces, esto lo checan ustedes y me dicen si es función par o impar. Entonces, así sería el criterio. Subo la presentación ahorita. Entonces, para saber la simetría, por ejemplo, el tipo de simetría, una función puede ser simétrica respecto al eje X. Aquí tenemos que aquí hay simetría respecto al eje X. O puede ser simétrica respecto al eje Y. Y aquí tenemos simetría respecto al eje Y. Y aquí tenemos simetría respecto al origen, parecido a la función impar. Entonces aquí tenemos simetría respecto al origen. Dice cómo probar la simetría. Que la ecuación permanece sin cambios cuando y es reemplazada por menos y. Y cómo probar cuando es simétrica respecto al eje y. La ecuación permanece sin cambios cuando x es reemplazada por menos x. De hecho, si vemos la gráfica de la función, pues ya sabemos si es simétrica con uno de los ejes. Aquí se ve claramente que la segunda función es simétrica respecto al eje y la primera es simétrica respecto al eje X. Y se puede ver, bueno, aquí a lo mejor se dudaría un poco más, pero es simétrica respecto al origen. Entonces, ¿cómo sabemos que es simétrica respecto al origen? La ecuación permanece sin cambios cuando x es reemplazada por menos x y y por menos y. Entonces, con estos criterios podemos saber si es simétrica con alguno de los ejes o con el origen.
Aunque les digo, si la dibujan ya no es necesario hacer analíticamente porque ya van a tener el dibujo, ¿no?